Hemos colocado esto como información de última hora, aunque se conoce desde el día de ayer, porque es la información más titulada. Iniciamos el programa conversando con nuestro abogado de inmigración, el doctor Héctor Benítez, a quien ya tenemos vía videollamada, y vamos a iniciar esta conversación para que el doctor Benítez nos aclare y nos dé los detalles de lo que significa esta medida. Encantado en saludarte, abogado. Gracias por estar con nosotros. Oh, buenos días, Carlos. Qué manera de empezar este trimestre del año, ¿verdad que sí? Así Con es. este bálsamo. Sí, es una buena noticia. Entiendo que para casi 400.000, 300 y tantos mil venezolanos que se veían afectados, no tengo este monitor, que se veían afectados por la decisión tomada por la Secretaría de Seguridad Nacional, de Homeland Security, con relación al TPS. Ahora, ¿qué alcance tiene esta medida? Porque obviamente es temporal y entendemos que el juez le emitió un exhorto a las partes para ponerse de acuerdo con relación a un informe. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Sí, Carlos, esta es una medida que viene, digamos, a suspender o a posponer, que es el término que utiliza el juez, lo que sería el vacatur y lo que sería la terminación del TPS del 2023. Sin embargo, esta es una medida que si bien tú estás comentando que abarcaría cerca de 400.000 personas, yo creo que realmente de forma directa y de forma indirecta está abarcando prácticamente a las 600.000 personas que de alguna manera se encuentran beneficiadas por el TPS, porque recuerda que el último pronunciamiento, que es el que está quedando eventualmente en efecto a través de la extensión del TPS por parte de quien fue el secretario Mayorkas, realmente lo que estaba era haciendo como una consolidación de los dos TPS, el del 21 y el del 23, y estableciendo que ya para los dos había una extensión hasta octubre 2 del 2026. Entonces estamos hablando que, aunque se habla mucho del 2023 y obviamente eran los primeros afectados y eran los que tenían, digamos, la inminencia de la terminación de ese TPS, realmente aquí se están abarcando o se están abordando los dos TPS, Carlos. Ahora bien, ¿cuál es el fallo final, definitivo? Porque entendemos que de este encuentro, de esta exhortación, de este exhorto del juez, para que tanto la Fiscalía como la parte demandante emitan un informe, es cuando se va a producir el fallo final. Ese fallo final pudiera ser, se mantiene como lo ordenó el exsecretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas. Sí, estamos de acuerdo que el fallo final lo más probable es que sea así. De hecho, el mismo juez ya de alguna manera manifiesta de forma anticipada que la probabilidad de que la parte demandante, en este caso todas las organizaciones y los beneficiarios del TPS que habían planteado esta demanda ante California, tienen la probabilidad de ganar sencillamente porque está más que patentado el hecho de que la terminación fue una terminación que no cumplió con los procedimientos administrativos, de que la terminación estaba basado en, digamos, motivos de carácter discriminatorio, en que no se cumplieron los plazos y tiempos para poder proceder a ello y que la decisión había sido caprichosa y arbitraria, Carlos. Entonces, pues indudablemente, revertir, digamos, este tipo de decisiones por parte de los abogados del gobierno, cuando más bien todas las agencias que en teoría pueden haber dado algún tipo de assessment donde se estableciera que las condiciones de Venezuela habían cambiado a tal punto que ya no meritara el otorgamiento del TPS, pues indudablemente no lo van a conseguir, Mm. porque la Secretaría de Estado que dirige en este caso el secretario Marco Rubio, reiteradamente hasta fecha muy reciente ha venido indicando las condiciones, lo que es el régimen venezolano, y pues que indudablemente no están dadas las condiciones para que los venezolanos puedan volver. Ok, zanjada Entonces esta esas pruebas duda, no las van a conseguir. zanjada esta duda, abogado, disculpe, le interrumpí. Vamos a lo que se deben estar preguntando los beneficiarios de TPS a esta hora. Entendemos que es un documento bastante largo, 60, 70 páginas y 78 páginas. Sí. 78 páginas, casi 80 páginas. En primer lugar, aquellos que se les vencía o que daban por perdido su permiso de trabajo porque en fecha de abril terminaba este TPS, ¿qué deben hacer o no deben hacer nada y quedarse con su permiso de trabajo porque este recobra validez? Mira, aquí rige ya lo que fue el último pronunciamiento del secretario Mayorkas en enero 17. Y acuérdate que en enero 17, cuando ya se publica la última extensión, precisamente se dan algunas consideraciones de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Entonces tiene que ver
un registro que actualmente está previsto que pueda darse hasta septiembre 10. Hay una extensión de los permisos de trabajo que hayan sido otorgados previamente por vía de TPS a nivel de lo que es el registro federal, como le llaman acá el Federal Register, por el lapso de un año. Y obviamente las personas que ya tienen atribuido ese permiso de trabajo, pues lo ideal es que apliquen a la renovación del permiso de trabajo o a su otorgamiento por primera vez para que puedan tener permiso de trabajo a lo largo de ese año que de manera excepcional otorga lo que es el registro federal. Entonces, los que ya han tenido permiso de trabajo lo van a seguir teniendo, derivado del TPS, claro está, a través del Federal Register. Por ende, la prueba sería el permiso de trabajo anterior y el documento del Federal Register del 17 de enero para que puedan justificar por qué están habilitados para seguir trabajando y, por supuesto, presentar de la manera más inmediata posible lo que sería la solicitud de renovación del permiso de trabajo para que la tarjeta llegue dentro del periodo de ese año que se otorga por vía del registro federal. Ahora bien, aquellas personas que entraron vía parol humanitario y luego aplicaron y se acogieron al TPS, ¿prevalece el TPS por encima del parol humanitario? Sí, definitivamente recuerda que el parol humanitario es una forma legal de entrada. Sin embargo, migratoriamente hablando, no se considera una admisión y tiene limitaciones importantes, como por ejemplo, si usted tiene una visa de empleo llamada visa internacional, certificación laboral, habilidades extraordinarias, el parol solo no le va a permitir hacer ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Pero si usted sobrevenidamente adquiere el TPS, ese TPS ya genera una condición de que usted debe ser entendido como admitido migratoriamente y ahí sí puede hacer estos cambios que le estoy planteando en el marco de visas de empleo. En el marco de peticiones familiares no están ese tipo de limitaciones a las que te estoy hablando, tienen un régimen, digamos, especial, pero en el marco de lo que son visas de empleo sí. Entonces, el que tiene TPS, pues indudablemente debe cuidarlo porque genera una cantidad de garantías, una cantidad de protecciones, una cantidad de puentes especialísimos que no brindan otras figuras, incluidas las del mismo parol. Parol se acogió al TPS, pero por tener parol ya le llegó la famosa carta, el famoso email que les están enviando a todos los beneficiarios del parol. ¿Qué debe hacer? ¿Debe quedarse, debe ignorar la carta o debe hacer alguna gestión con ella? Mira, realmente no hay un protocolo específico a seguir. Sin embargo, las mismas cartas están indicando que las personas deben informar si tienen algún tipo de forma legal adicional para quedarse en territorio americano. Entonces, lo ideal es que las personas que tienen parol, como deben haber creado una cuenta online, esa cuenta online va a permitir el hecho de que usted pueda subir o cargar documentos, ¿ok? A esa cuenta donde en la cuenta del parol puedan verificar que usted ya tiene otra forma de quedarse legalmente en los Estados Unidos, como una manera de notificarlo a nivel de sistema y el servicio de migración. Entonces, pues indudablemente, si usted ya tiene un recibo de trámite de TPS o tiene un TPS aprobado, tiene un permiso de trabajo derivado del TPS, pues lo ideal es que usted cargue esos recibos en ese sistema para que de alguna manera pueda entenderse que usted ya no está dentro del ámbito del requerimiento de abandonar el país antes del 24 de abril de este año. Ahora, doctor, hay una cosa que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. El TPS per se no conduce a ningún estatus migratorio. El TPS, incluso por su nombre, o como su nombre lo indica, es un estatus de protección temporal. El error grave que cometió la secretaria de Homeland Security fue precipitar la suspensión de algo que ya había sido en el marco legal extendido. Quiero decir con esto lo siguiente: el próximo octubre del año 26 vencería el TPS y si ellos, que ellos me refiero al gobierno, decide decirlo en fecha adecuada, en fecha ajustada a derecho, que no lo extiende, está en su derecho y no estaría cometiendo ninguna arbitrariedad. No, sí pudiera estar cometiendo una arbitrariedad, Carlos, porque acuérdate que si bien es una facultad del Ejecutivo, no es una facultad absoluta. Para que esa facultad ellos puedan llevarla adelante, no solamente tiene que hacerse o cumplirse con los tiempos, sino que tienen que existir los informes que de alguna manera justifiquen que ya las condiciones en Venezuela cambiaron. Si lo terminan es porque sobrevenidamente las condiciones en Venezuela, Dios mediante, ya habrán cambiado y en consecuencia ahí habría una justificación. Pero si las condiciones siguen siendo iguales o similares,
esa terminación, aunque lo hagan con los pasos necesarios, tampoco sería jurídicamente válida. No obstante, Perdón que lo sea interrumpa, es por aquella máxima que indica que si las condiciones que generaron el TPS no han cambiado, el TPS tendría que mantenerse. sí, sin lugar a dudas así. Pero más allá de que eso sea así, Carlos, recuerda que así como hemos visto en otras partes del mundo y la misma dinámica de Venezuela y de Estados Unidos, a veces las sorpresas, favorables o desfavorables, ocurren de un momento a otro. Y no sabemos si las condiciones en Venezuela de aquí a octubre del 2026 ciertamente pudieran llegar a cambiar favorablemente. Es decir, que el gobierno electo en julio efectivamente pueda asumir presidencia o algo por el estilo. De eso ocurrir, pudieran haber causas para terminar el TPS desde el punto de vista jurídico. Y lo importante es que todo venezolano entienda que ese TPS se renueva de año y medio máximo, porque pudieran ser 6 meses, pudieran ser 12 meses, hasta un máximo de 18 meses. Entonces, señor, no desaproveche el tiempo que tiene, es un tiempo valioso. Es para allá que iba. Este choque indudablemente debe servir como un impulso inmediato a que a través del abogado de su confianza usted inicie los trámites migratorios necesarios, porque todos los trámites que conducen a residencia permanente, como mínimo, están durando un promedio de 2 años. Entonces, créame que no le queda tampoco mucho tiempo en el contexto de que si usted inicia de manera inmediata, va a estar con los tiempos un poco apretados para cuando llegue la nueva terminación o el nuevo periodo de ese TPS que venza en octubre del 2026. Inicie de forma inmediata para que pueda proteger a su grupo familiar. A eso quería referirme, que la gente entienda y no lo deje como buenos venezolanos para última hora, porque pudieran ocurrir momentos muy azarosos para aquellos que dependiendo de un TPS se acerque la fecha de terminación y volvamos a entrar en esta batalla legal. Y lo otro es que consulte específicamente a abogados, no se deje llevar por consejos, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿qué debe decir el permiso de trabajo de un tepeciano en esto que llaman categoría? Sí, la categoría, acuérdate que es la categoría C19, Carlos, que es la que eventualmente aplicaría al otorgamiento del TPS. Y se han venido, en materia de TPS, se han venido aplicando dos, la categoría 12 y la categoría C19, dependiendo de si está pendiente el TPS o si ya está aprobado. Pero indistintamente a la que usted utilice, las dos son válidas para efectos de poder llevar adelante el requerimiento de Y si permiso de tiene trabajo, y así lo ha asilo, dejado saber el Servicio de Migración. y si está en espera de asilo y con TPS, entonces diría que C11, C12. En el caso de asilo pendiente sería la categoría C08, Carlos. La del C08. asilo es más conveniente porque la del asilo, si usted tiene un asilo pendiente, estamos hablando que le otorgarían un permiso de trabajo por 5 años Mm. en lugar de 1 año y medio. Entonces, obviamente, vale la pena ponderar cuál se va a requerir dependiendo de cuál sea su realidad. Pero como último mensaje, Carlos, y como reivindicación a lo que es la comunidad venezolana, una de las partes, digamos, más hermosas que yo observo del contenido de la decisión, sobre todo desde el principio, es cómo reivindica el juez Edward Chen, Así es. digamos, todo lo que significa la comunidad venezolana para Estados Unidos. No solamente habla de que sería una pérdida, literalmente hablando, billonaria en pago de impuestos, en pago de seguro social, en lo que son generación de puestos de trabajo, de empleo, sino que además habla de que es una comunidad esencialmente educada. Así es. Habla de que está muy por encima del promedio, incluso de lo que es la media americana, de profesionales, de gente que tiene conocimiento, de gente que trabaja y se ocupa en el trabajo en no menos de un 96% de su población. Lo que quiere decir que casi la totalidad de los venezolanos que hacen vida en territorio americano son gente trabajadora, son gente productiva y que son gente que llegó sencillamente para aportar a este país. Y no somos en lo absoluto nada de lo que de alguna manera justificó una medida de terminación anticipada. Así es, ayer me llamaba mi hijo en la noche y me decía, papá, yo creo que lo más importante de todo esto es cómo el juez describe a la comunidad venezolana con relación a su nivel académico, la generación de ingresos, la generación de empleos, etcétera, etcétera. Y creo que eso deja muy bien parado a nuestra comunidad y además eso nos obliga más a señalar a aquellos que fueron los causantes de esta estigmatización. Así es. Y ojo, no estamos haciendo una diferenciación desde ningún punto de vista con otras No, nacionalidades no, en lo no, no. absoluto. Estamos en el marco precisamente de la integración. El comentario está
es en que como venezolanos, al igual que el resto de las nacionalidades, sencillamente merecemos las oportunidades que este país nos pueda brindar para poder demostrar quiénes somos. Ese es todo el mensaje. Exaltar la nuestra no desmejora las otras. Así No de desmejora sencillo. a las otras en lo absoluto. Reciba un abrazo, abogado, que lo pusimos a madrugar hoy más temprano que de costumbre. Gracias por estar con nosotros. Sea, igual, un Amigos, el abrazo. doctor Héctor Benítez de la firma BM Legal, nuestro abogado de inmigración del programa, con una explicación detallada y precisa de lo que fue la decisión del juez Edward Shen ayer en California, que no solamente permite la permanencia del estatus de protección temporal para los venezolanos que están en Estados Unidos acogidos a esa forma migratoria, sino que además, como lo ha dicho ya en la parte final, ha hecho una descripción de la mayoría de los venezolanos. Es por eso que a estos tipos del Tren de Aragua y es por eso que a estos delincuentes hay que señalarlos, hay que acusarlos y hay que deportarlos. Porque por culpa de esos delincuentes, por culpa de estos bichos del Tren de Aragua y de otras organizaciones criminales que operan aquí, es que a los venezolanos se les ha estigmatizado. Somos gente de bien.